Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al tutorial número 6 dedicado a la obtención de la respuesta instrumental. Este proceso, de hecho, es una recopilación de las técnicas que ya conocemos, de la adición de puntos, de la extracción del continuo, del corte de los rangos, del calibrado, aunque en este caso el calibrado es algo independiente, pero que en un proceso normal de tratamiento de nuestros procesos siempre deberíais hacer. Bien, vamos a ir rápidamente a obtener esta respuesta instrumental que tenemos que aplicar en todos aquellos espectros que nos propongamos analizar. Hay algunos conceptos, como por ejemplo, si debemos utilizar las estrellas del mismo rango espectral, del mismo tipo, perdón, de la misma clase espectral, de la estrella que vamos a analizar. Bien, muchos foros, por ejemplo el de RSPEC, se comenta que no es necesario. La respuesta instrumental se proporciona con cualquiera de los espectros que nosotros obtengamos, pero bien, yo siempre he utilizado particularmente una estrella de similar espectro y me ha dado buenos resultados. Posiblemente no tendría mucho sentido calibrar la estrella con un espectro tipo M por su particularidad que tiene, ya conocéis, repartido en bandas muy anchas y tal. En cambio, pues una estrella tipo A, si la aplicamos a estrellas B o a estrellas O, posiblemente nos daría resultados prácticamente igual. En fin, creo que esto es un poco a criterio de cada uno y siempre ese sentido común que nos guía en este tipo de procesos. Bien, voy a compartiros la pantalla para empezar rápidamente y vamos a ver un ejemplo de obtención de respuesta instrumental. El espectro que tenéis en pantalla corresponde a la estrella que ya hemos utilizado en las últimas sesiones, es la Lambda Orionis. Tengo por aquí anotado, es una estrella de espectro O8 al que se le suma el espectro de la secundaria de tipo B05, pero bien, se le suma el espectro si no somos capaces de poner en la rendija, en este caso, las dos estrellas por separado, pero no es el caso de esta observación en la cual la estrella B separada a unos 4 segundos de arco queda absolutamente fuera de la rendija, con un instrumento de gran campo, que es como se obtuvieron los primeros espectros del MK. Entonces quizás sí que esa estrella daba el espectro conjunto porque ambas son bastante brillantes, pero no es el caso. Bien, una vez tenemos cargado el perfil, lo que llamamos el semicontinuo, el bruto, el primero que se obtiene a través de la imagen, ya podemos cerrarlo, porque en principio este no nos va a hacer falta de forma inmediata. Lo que tenemos que hacer ahora es, con RSpec, sabéis que es el programa que utilizamos por defecto, vamos a ir a abrir un perfil, pero no donde solemos hacerlo, que es aquí en la referencia, abajo, para comparar y para cruzarlos, sino lo vamos a abrir para trabajarlo separadamente, de forma que al abrir ese perfil de la estrella espectral de referencia, se nos va a eliminar de la pantalla la estrella que nosotros hemos cargado. Fijaros, vamos a decirle que cargue un perfil de una estrella de referencia, de un perfil de referencia, que puede ser a partir de una estrella observada, o bien un perfil creado sintéticamente para este tipo espectral, que también puede hacerse. Yo en este caso me he preparado, a partir de la librería de RSpec, el más cercano a las estrellas de tipo O, ¿eh? Que bueno, podría haber sido una O, pero he cogido una A. Ya os digo que en este tipo de estrellas va a variar poco, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar una estrella tipo A, pero si queréis utilizar una estrella tipo O, no hay ningún problema. El proceso es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Lo que importa aquí es que veáis los pasos. Lo vamos a abrir. Fijaros lo que os decía. Si hubierais abierto este perfil con la función de referencia, que también permite abrir las librerías, os hubiera mostrado este perfil paralelamente al que teníais abierto de la estrella de observación. Pero en este caso, al abrirlo por la pestaña de arriba, por el icono de arriba,
sustituye lo que tenéis en pantalla. Esto es importante porque al principio solemos equivocarnos en este paso. Bien, ¿qué es lo primero que vais a hacer? Lo primero que vais a hacer es acotar el rango de este perfil, que es muy grande en relación a que nosotros vamos a observar. Fijaros que este perfil tiene una región amplísima en el ultravioleta, ya más allá de los 2000 Armstrongs, lo cual es el ultravioleta ya bastante lejano, algo que nosotros no solemos llegar, y en el infrarrojo, fijaros que llega hasta el 10.000, que así, aquí sí que, por ejemplo, trabajando con dados, es una longitud de onda a la que se puede llegar. Se puede llegar. Bien, vamos a hacerlo sencillo y entonces vamos a acotar en el rango del visible a través de la opción editar puntos, que es la que tenéis aquí. ¿Vale? Así refrescamos también un poquito las técnicas que habíamos visto. Vamos a decirle que nos borre todo el rango entre los 4000 y el ultravioleta. Por lo tanto, vamos a situarnos aquí, a borrar el rango, vamos aquí a ponerle, por ejemplo, 3800 y le vamos a decir que nos lo borre. Podemos hacerlo también a través de las líneas, pero en este caso lo podemos hacer directamente aquí. A mí ya sabéis que es la función que más me gusta. Y en este caso, en el 7000 vamos a ser un poquito generosos y le vamos a decir que borre a partir del 8000, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a borrar. Y ya tenemos nuestro rango usual de trabajo en pantalla. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser extraer el continuo de este perfil. Para ello vamos a activar la función de añadir puntos, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar a añadir algunos puntos. No voy a ser estricto en esto porque ya le hemos dedicado un tutorial entero en la extracción del continuo. Aquí me interesa sobre todo que veáis los pasos que hay que hacer. O sea que vamos a ver, por ejemplo, vamos a ir situando puntos. Espera, voy a borrar las líneas de medida porque me están molestando, perdón. Vamos a empezar a acotar aquí los puntos. Fijaros que podría hacerle zoom, podría hacerlo muy detallado, esto lo hemos comentado muchas veces, no lo vamos a hacer así, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo sencillito para que podáis hacerlo en casa y vayáis viendo cómo se trata. Bien, vamos a darle los puntos para que nos trace un continuo, ¿de acuerdo? Que sería el que nos marcaría esta línea. Bien, esta línea, como sabéis, la tenéis que guardar. Esto va a ser un perfil de referencia. ¿Qué es lo que vamos a guardar? Pues vamos a guardar justamente esta línea de aquí. Fijaros que en este caso esta línea tiene errores. Tiene errores, que es lo que comentábamos, insisto, en anteriores perfiles, pero que no vamos a tratar aquí en detalle para no alargar este tutorial innecesariamente. Se trata de que hagáis el mejor continuo que podáis, cosa que ya sabéis hacer. Bien, una vez tenemos esto, vamos a decirle que queremos guardar este perfil, que el programa ya detecta que es un perfil de referencia o que puede ser un perfil de referencia y le vamos a decir que sí. ¿De acuerdo? Vamos a seleccionar nuestra carpeta. Fijaros que yo aquí le he dado el perfil que he utilizado de esta clase espectral. Le he dado el valor, el tipo A05, que es un valor alto, cercano a las estrellas OS, y aquí le voy a poner Smoother, que es más o menos la palabra estándar que se utiliza en estos casos. Y si tengo intención de hacer más pruebas, pues le puedo poner Smoother versión 1, con lo cual me quedo más tranquilo para el futuro inmediato. Lo guardo y yo ya tengo este perfil. Bien, entonces vamos a cerrar estos perfiles. ¿De acuerdo? Fijaros que ahora al darle aquí a referencia ya puedo cerrarlo. ¿Ven? Y en teoría me lo ha cerrado. Para no llenar la pantalla de puntos y todo esto, vuelvo a abrir Edit Points, ¿de acuerdo? Y le digo que me borre todos los puntos.
¿De acuerdo? Y ya me los ha borrado. Perfecto. Este perfil, que es el de la estrella A, ya no nos va a servir de nada. Vamos a ver ahora qué hacemos con él. Abrimos nuestro perfil en bruto, el que hemos obtenido a partir de las observaciones, lo buscamos en nuestra carpeta. Esto siempre es importante que lo tengáis muy bien ordenado, es decir, que sepáis en cada momento qué perfil es el original, a partir de la imagen, cuáles habéis tratado, etcétera, etcétera. Un día hablaremos de esto y cómo hacer una nomenclatura coherente, ¿de acuerdo? Pero esto os lo dejo ya a vuestro criterio, que seguro que lo hacéis súper bien. Bien, vamos a abrir el perfil del SC1, que es el que tenía al principio de este tutorial. Y ahora sí, fijaros, ahora no vamos a abrir por aquí el perfil de referencia, sino que vamos a abrirlo por aquí. ¿Vale? Abrimos el perfil de referencia y lo vamos a ir a buscar a nuestra carpeta. En este caso, el ordenador me ha enviado al otro sitio. Yo vuelvo a todas mis carpetas, que ya son muchas. Vuelvo aquí, que es donde tengo el análisis de RSpec. Sigo la ruta como es habitual en nuestros ordenadores. Todo bien ordenado, todo bien hecho con su nomenclatura. Y vamos a abrir el A05 Smoothed versión 1, que es lo que yo he trabajado antes. Lo vamos a abrir. Y bueno, y aquí tenemos los dos perfiles, el bruto y el continuo de la respuesta, el que nos va a dar la respuesta instrumental. ¿Qué hacemos? Como siempre, nos vamos a nuestra querida herramienta de cruzar, de calcular los dos perfiles y le vamos a decir que nos los calcule, ¿de acuerdo? El perfil principal, el perfil de referencia. La opción es la de la división. Hay otros, acordaros, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones. Lo calculamos y obtenemos una respuesta ya instrumental. ¿De acuerdo? Todavía no, pero estamos en el paso. Bien, este perfil lo vamos a mover al perfil principal. Va un poco lento hoy, pero bueno, esto son cosas del directo. Vamos a darle otra vez, que parece que no. Ahora sí. Bien. Ahora ya tenemos este trazo, este perfil resultante, que es prácticamente una línea recta, lo cual nos indica ya que esto va a ser interesante. Fijaros, hemos dividido el semicontinuo de la obtención original, lo hemos dividido por ese continuo de la estrella espectral. Entonces, esto de aquí es lo que ahora tenemos que suavizar. Como prácticamente es una recta, casi, nos están diciendo que nuestra cámara tiene una muy buena linealidad, es decir, no hace tonterías en determinados rangos del espectro. Casi lo podríamos dejar así. Pero la teoría nos dice que tenemos que volver a suavizar este perfil.